La ciencia ficción. Hay algunos autores y hay algunas personas que piensan que surge desde textos griegos. Como tal, no se puede decir que eso es ciencia ficción porque la ciencia no estaba tan desarrollada. Si tenemos que poner un punto de partida, normalmente se pone en el siglo XIX, porque es cuando la ciencia y la tecnología comienzan a avanzar. Recuerda que en el siglo XIX empieza la revolución industrial, tenemos las máquinas de vapor y tenemos los barcos, las fábricas empiezan a desarrollarse. Todo esto permite que las personas crean en situaciones cambiantes gracias al avance de la ciencia. Entonces tenemos una obra precursora que es Frankenstein de Mary Shelley, y esta obra es precursora de la ciencia ficción porque en ella se da vida a un ser humano y se realiza este ser humano con partes de personas muertas. No es exactamente ciencia ficción, no se le considera exactamente como ciencia ficción, pero sí como precursora del género. Las primeras obras que ya van plasmando la situación de explicar cosas que pueden suceder a través de la ciencia. Después tenemos a Julio Verne. Julio Verne escribe lo que él consideraba novelas de la ciencia. No estaban 100% basadas en la ciencia, podría ser como una novela de ciencia ficción suave, pero sí tienen muchos elementos científicos. Tenemos, por ejemplo, de la Tierra a la Luna, donde se habla de la posibilidad de enviar a unos hombres hacia la Luna. Tenemos 20.000 leguas en viaje submarino, que explica cómo gracias a situaciones tecnológicas se puede crear el Nautilus. Tenemos el viaje al centro de la Tierra. En el viaje al centro de la Tierra, obviamente en el centro de la Tierra todavía están los dinosaurios. Se ha creado como un mundo protegido que se quedó en el pasado y los seres humanos pues bajan a través, los protagonistas bajan a través de un volcán. También está la vuelta al mundo en 80 días. Esta vuelta al mundo se puede dar gracias al avance de la tecnología, porque el protagonista viaja en barco, viaja en tren, viaja en globo, y si la ciencia no hubiera avanzado, él no habría podido cumplir esta apuesta de dar la vuelta al mundo. Incluso te explica cómo es posible que gane, porque él realmente al llegar a Londres, después de darle la vuelta al mundo, piensa que no llegó a tiempo, pero es que en el proceso de dar la vuelta se toman en cuenta los cambios de hora, entonces su reloj llega como atrasado un día, cuando en realidad lo adelantó al momento de estar haciendo esta vuelta. Casi todas las historias de Julio Verne son muy optimistas respecto al futuro. Él no plantea mucho problema con la ciencia. Se nota que le gustaba pensar en todas las posibilidades de mejora para el ser humano, porque la mayoría de sus historias terminan bien. No es algo fatídico, no es algo que diga, no le investigues más por ahí porque nos va a destruir como seres humanos. Al contrario. Después tenemos a quien sí se considera el padre de la ciencia ficción, H.G. Wells, y la obra, una de las obras más representativas es La Guerra de los Mundos. Aquí te dejo un audio, ya tengo un audio con el resumen de esa historia. En La Guerra de los Mundos, pues llegan unos alienígenas a la Tierra y prácticamente la están destruyendo, pero bueno, la humanidad se salva gracias a los virus. Pero este autor sí es más pesimista respecto a lo que nos va a pasar como sociedad si no corregimos las fallas éticas y morales antes de seguir avanzando en la tecnología. El nombre de ciencia ficción como tal lo inventó Hugo Gernsback y creó una revista en donde se contaban estas historias específicamente, las historias de lo que él denominó ciencia ficción. Fue en 1920 cuando Estados Unidos toma la delantera respecto a los autores de ciencia ficción. Mary Shelley, Julio Verne, H.G. Wells son autores británicos, era principalmente en Inglaterra donde se desarrollaba las historias de ciencia ficción. Tiene sentido porque ahí surge la revolución industrial, pero más o menos en los años 20 Estados Unidos tiene un despunte en cuanto a historias de este género. En la década de 1930 las historias se centran en descubrimientos científicos y en teorías científicas. Los escritores de ciencia ficción plasman los miedos de la sociedad en sus historias. Los miedos, los deseos, los anhelos, todo esto se refleja en las historias que tienen bases científicas. Por eso, durante la época de los 50
después de la Segunda Guerra Mundial y de toda este despunte económico y el crecimiento que tenemos, en Estados Unidos, por ejemplo, se hace mucho hincapié en historias que tratan sobre la explosión demográfica, sobre lo que va a pasar con el medio ambiente, ya que están surgiendo cosas que lo contaminan. Y también hay historias sobre estas sociedades totalitarias porque, bueno, teníamos toda la situación de la Guerra Fría. Entonces era muy común pensar qué pasaría si esta sociedad totalitaria comunista invade a todo el planeta. En los 60 tenemos las obras de ciencia ficción más enfocadas en problemas sociológicos. Saluda. En los 80 está el cyberpunk. Es obvio, es la época de punk, es la época en la que empiezan a surgir las primeras situaciones de las computadoras más, o sea, algo más masivo, algo que se puede, que ya toda la sociedad puede acceder a estos aparatos, ya no es como que exclusivo de los gobiernos y de las universidades. Ahora se está viendo que es posible y factible que cada casa tenga una computadora y empiezan las historias de cyberpunk. En los 80s la ciencia ficción tiene una época de esplendor y madurez. Hay muchas historias muy buenas que surgen en esta época. Y actualmente tenemos una ciencia ficción que trata de los grandes adelantos de la humanidad, pero también habla mucho sobre la incertidumbre hacia el futuro, sobre la pobreza, la degradación social y ambiental, los cambios políticos y las consecuencias sociales y económicas que se dan gracias a la tecnología. Y ahora te voy a contar un poquito sobre los principales autores y obras de ciencia ficción. Además de los autores que ya mencionamos, tenemos a Isaac Asimov, prolífico escritor estadounidense, famoso por sus novelas de ciencia ficción y por sus libros divulgativos sobre todas las ramas de la ciencia. Sus trabajos en las revistas de ciencia ficción le llevaron a profesionalizarse como escritor literario y científico. Doctorado en química después de la Segunda Guerra Mundial. En sus obras maneja un lenguaje sugestivo y accesible a gran cantidad de lectores y ha planteado algunas interrogantes científicas de indudable valor especulativo. En el terreno de la ciencia ficción, sus obras más conocidas son Yo Robot, Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación. En esta trilogía plantea un tema muy apasionante en ciencia ficción, referido a un futuro lejano con un encadenamiento lógico. Arthur C. Clarke nació en 1917 en Inglaterra. Los primeros relatos de Clarke están sólidamente construidos, giran usualmente sobre un único tema científico y terminan frecuentemente con una solución sorprendente, sin desdeñar en algunas ocasiones un toque humorístico. Es famoso por 2001, Odisea en el espacio, considerado el más claro exponente de la ciencia ficción hard por definir con más precisión científicamente coherente sus relatos. Aldous Huxley nació en 1894 y murió en 1963. Fue filósofo y escritor inglés. Tras graduarse en las universidades de Eton y Oxford, publicó poesía y prosa, además de numerosos ensayos donde desarrolló su crítica a la sociedad y apuntó a la alienación que produce ésta en los hombres. Es famoso por su novela Un mundo feliz, una visión deshumanizada y utópica del futuro. George Orwell era el seudónimo de Eric Blair. Nació en 1903 en la India colonial. Después se fue a Inglaterra, donde asistió a colegios de élite. Al terminar sus estudios, se incorporó a la administración pública británica. Trabajó en Birmania. A los 24 años regresó a Inglaterra para convertirse en escritor. Durante la década de los 30, Orwell tuvo un modesto éxito como ensayista, periodista y novelista. También sirvió como soldado voluntario con un grupo de milicianos de izquierda que luchó en nombre de la Segunda República durante la Guerra Civil Española. Durante el conflicto, Orwell experimentó cómo la propaganda podía dar forma a los relatos políticos al observar la información inexacta de los acontecimientos que él vivió en primera mano. Por eso, centró su escritura en atacar el totalitarismo. La actitud totalitaria, por ejemplo,
La tenemos en el antagonista O'Brien en 1984, una de sus obras más famosas. El ficticio O'Brien es un poderoso funcionario del gobierno que utiliza la tortura y la manipulación para obtener poder sobre los pensamientos y acciones del protagonista, Winston Smith. O'Brien trata su deseo de poder como un fin en sí mismo, representa el poder por el poder. Ray Bradbury nació en Illinois en 1920. Su reputación como escritor de ciencia ficción llegó con la publicación de Crónicas Marcianas en 1950, donde se reflejaban las ansiedades que vivía la sociedad norteamericana en esa era atómica. El miedo era a una guerra nuclear, el deseo de vivir más simple, los conflictos raciales, la censura y el miedo a poderes políticos extranjeros. En 1953 confirmó esa tendencia con la publicación de Fahrenheit 451. Tenemos a John Whitman, un escritor británico nacido en 1903 y fallecido en 1969. Él participó en la Segunda Guerra Mundial y en el desembarco en Normandía. Esto lo marcó, de manera que muchas de sus historias son catastróficas y apocalípticas, principalmente las de invasiones extraterrestres. Su obra es una mezcla de ciencia ficción con horror. Tenemos, por ejemplo, El Día de los Trífidos. Es la historia de la lucha contra unas peligrosas plantas carnívoras andantes por parte de una humanidad cegada por extrañas luces en el cielo. La evolución es un tema siempre presente en sus textos. Karel Capek nace en 1890 y muere en 1938. Fue uno de los escritores en lengua checa más importantes del siglo XX. Acuñó la palabra robot, que apareció bajo la forma robota, trabajo normalmente forzado en checo. Por primera vez en su obra de teatro R.U.R., Robots Universales de Rossum en 1920, una fantasía dramática en la que las personas han quedado deshumanizadas debido al maquinismo. Otra obra que se suele encuadrar en el género de la ciencia ficción es La Guerra de las Salamandras, novela irónica que se considera una sátira de la influencia nazi que recorrió Europa en la época de entreguerras. Otro autor importante es Robert A. Heinlein. Junto con Arthur C. Clarke e Isaac Asimov, fueron los denominados los tres grandes del género. Tiene varias historias, entre ellos pues el famoso Forastero en Tierra Extraña, Destino la Luna, que fue un guión, El hombre que vendió la luna, Amos de Títeres, donde se muestra el peligro comunista. En la década de los 50 fue su época más productiva. Escribió Tropas del Espacio, que le costó los apelativos de fascista y militarista por imaginar una sociedad en la que el derecho a votar hay que ganárselo cumpliendo un servicio militar de 2 años. El concepto de ciencia ficción no suele asociarse con México o con Latinoamérica, porque al parecer un pueblo o una ciudad que no es de primer mundo, pues no va a tener la tecnología necesaria para escribir historias de ciencia ficción. Normalmente, los autores conocidos son ingleses o americanos. Sin embargo, hay ciencia ficción también en nuestro país y de hecho en toda Latinoamérica. En la web de Estudia y Aprende te dejo una lista de autores latinoamericanos que escriben ciencia ficción. En México, se puede decir que la ciencia ficción, la historia de la ciencia ficción comienza en 1773, con Manuel Antonio de Rivas, un monje franciscano que vivía en Yucatán. Él escribió el primer esbozo de ciencia ficción de toda Latinoamérica, llamado Sisigias y cuadraturas lunares ajustadas al meridiano de Mérida de Yucatán por un antíctona o habitador de la luna y dirigidas al bachiller don Ambrosio de Echeverría, entonador que ha sido de quires funerales en la parroquia del Jesús de dicha ciudad y al presente profesor de logarítmica en el pueblo de Mama de la península de Yucatán para el año del Señor 1775. Esta es una historia sobre un viajero que llega a la luna en un misterioso e inexplicable vehículo. Allí conoce a sus habitantes, a quienes le dan permiso de recorrer el satélite para realizar las mediciones que le permitan al viajero conocer su diámetro.
Como en esta historia se habla de que hay vida más allá de los confines de nuestro planeta y que el Sol se encuentra en el centro del infierno, pues Manuel Antonio de Rivas fue torturado por la Inquisición. Obviamente esto no es exactamente ciencia ficción, porque no había la ciencia necesaria para llamarlo ciencia ficción, pero es muy valioso, es una prueba de que la ciencia ficción en México tiene sus raíces mucho más profundas de lo que se pueda creer. Otros textos que pueden ser considerados precursores o ya tipo ciencia ficción son los de Amado Nervo. Amado Nervo seguramente lo ubicas por ser un poeta, pero él también escribió cuentos. Uno de esos cuentos es La Última Guerra, que publicó en 1906. Ahí habla sobre un escenario en el que la humanidad superó su naturaleza violenta y asumió una actitud pacífica consigo misma. Pero al mismo tiempo el reino animal evolucionó al punto de tener una conciencia avanzada. Por eso quiere recuperar el mundo que antes le pertenecía por completo. Otro escritor que también tiene historias de ciencia ficción es Rafael Bernal. Tiene una historia que se llama Su nombre era muerte. Aquí se imagina que la amenaza de vida inteligente no necesariamente tiene que venir del espacio ni del desarrollo tecnológico, sino que se puede originar en nuestro mundo, justo frente a nosotros. La historia trata de un alcohólico misántropo que toma la decisión de vivir en el corazón de la selva chiapaneca, alejado del resto del mundo. Ahí consigue descifrar el lenguaje de los mosquitos, para después enterarse que se comunican entre ellos en todo el planeta y que no consideran a la humanidad como una especie inteligente, sino como una fuente de alimento. Estos insectos le revelan al narrador que se harán con el control de la Tierra mediante la lucha cuerpo a cuerpo contra los seres humanos. Es muy buena la forma en la que Bernal consigue dotar a sus mosquitos con soberbia y tiranía. También tenemos a Juan José Arreola, quien tiene el cuento Baby HP, por ejemplo. En él, el escritor describe, como si estuviéramos ante un comercial, un pequeño artefacto que mediante pulseras, anillos y broches conectados a los niños pequeños, recibe la energía de que estos emanan para convertirla después en electricidad. Salvador Elizondo publicó el cuento Futuro Imperfecto, en el que su alter ego se incluye como un personaje y narrador que vive frustrado porque no puede escribir un texto que le ha sido encargado. Es un cuento breve, pero trata sobre las paradojas temporales y es muy interesante. A principios de la década de los 90, la literatura mexicana comienza a cuestionar el futuro del humano en un contexto tecnológico hostil. Aquí tenemos a Mauricio José Schwartz con su cuento La Pequeña Guerra, que podría ser como un anticipo de los Juegos del Hambre. En un futuro cercano, jóvenes de ambos sexos combaten a muerte en un coliseo, como modernos gladiadores, en un espectáculo mediático transmitido en vivo. Los ganadores son recompensados económicamente y los vencidos mueren en favor de una radical medida en contra de la sobrepoblación. En 1996, Pepe Rojo publica Ruido Gris, un cuento muy cercano al cyberpunk que relata la historia de un reportero con una pequeña cámara de video instalada en los ojos que le permite transmitir en tiempo real los acontecimientos más relevantes en la metrópoli. No hay aquí un avance científico grande, sino una novedosa aplicación tecnológica. A partir del 2000 han surgido muchos textos de ciencia ficción y escritores que no necesariamente se definen a ellos mismos como escritores de ciencia ficción, pero que algunas de sus historias pueden ser catalogadas como tal. Te recomiendo, por ejemplo, que visites el sitio Las Historias de Alberto Chimal o que veas su canal. Aquí te dejo el enlace a su canal de YouTube. En la web de Estudia y Aprende te dejo una lista con 50 historias de ciencia ficción, 50 novelas, y sus enlaces para que puedas leer todas las que están libres de derechos. Y también ahí te puedes descargar un mapa mental con los principales conceptos de la ciencia ficción. Y en el próximo video te voy a explicar cómo hacer un cuento de ciencia ficción.